Así que bueno, muchas gracias por estar acá, mantenerse comunicados con nuestras redes sociales y nuevamente gracias a Tobías por estar acá y a Foro Ibagué. Gracias. Gracias, Stephanie. Antes de darles un breve preámbulo de el giro cósmico que hace que Tobías se encuentre entre nosotros, quiero primero presentarlo con una breve biografía. Tobías Ostrander es curador y reside en la Ciudad de México. Desde el 2021 se desempeña como curador general Estrellita B. Brodsky de arte latinoamericano en el Tate Modern de Londres. Actualmente es curador de la exposición Gabriel de la Mora, Le Petit Mort, en el Museo Jumex, Ciudad de México, y previamente comisarió To Weave the Sky, Textile Abstractions from the Jorge N. Pérez Collection en Espacio 23 en Miami entre el 2023 y el 2024. Tobías fue director artístico de Barco, Segunda Bienal de Arte Contemporáneo de León, México, en el año 23, y asesor curatorial de la Trienal de Aichi, Japón, entre el 2019 y 2022. Entre el 2011 y el 2019 fue curador en jefe y subdirector de asuntos curatoriales del Pérez Art Museum en Miami, el PAM. Es miembro fundador de Tilting Axis 2014-2019, una plataforma dedicada a fortalecer redes entre artistas, curadores y creativos del Gran Caribe. Anteriormente, Ostrander fue director del Museo Experimental El Eco entre el 2009 y el 2011 y curador en jefe del Museo Tamayo entre el 2001 y 2009, ambos en la Ciudad de México. También trabajó como curador asociado en el proyecto Insight 2000 en San Diego y Tijuana entre el 99 y el 2001. Fue miembro fundador del proyecto Museum as Hub, una iniciativa interinstitucional impulsada por el New Museum de Nueva York entre el 2007 y 2012. Además, ha colaborado con la 24ª Bienal de Sao Paulo, el Museo del Barrio y el Brooklyn Museum of Art. Bienvenido, Tobías. Gracias. Hace 3 años, en el año 2022, recibí un email de Tobías que tenía la intención de visitar al Ecuador porque había asumido esta posta curatorial en el Museo Tate de Londres y había detectado el vacío que existía de artistas ecuatorianos en dicha institución. No es que había alguno, no había ninguno, que es algo pues, que cuando me lo dijo pues no me extrañó porque sabemos que adolecemos, digamos, como país de ese tipo de ausencias en todas las instituciones de referencia del mundo. Y había decidido, por cuenta de él, auspiciado por la institución, visitarnos para entender un poquito lo que había pasado acá en términos de arte y tal vez ver de lo que se estaba perdiendo. Finalmente la visita se dio. Recuerdo haberlo tenido en mi casa, haberle puesto un pilo de libros en la mesa de mi comedor y mostrarle la investigación que yo estaba llevando en ese momento a cabo, que tiene directa relación con la exposición que se encuentra hoy en día aquí en el MAC. Entonces le presenté muy efusivamente todo el tema de la avanzada ancestralista y él conectó muy bien con el material, le llamó poderosamente la atención y le extrañó que este material no sea conocido de manera más amplia. A partir de aquello se dieron una serie de gestiones que tienen que ver con el vínculo con EHB, relaciones institucionales con el Tate que se desarrollaron al punto que para la inauguración de esta exposición, en cierto modo se cerró un círculo porque se logró la inclusión, la donación e inclusión de una obra de época extraordinaria de Enrique Tábara en la colección del Tate, que es parte de lo que
Tobías va a narrar, a contar de cómo esto se inscribe dentro de las políticas de coleccionismo del Tate, de las líneas temáticas de inclusión que están desarrollando. Y yo le he pedido también que nos hable un poco, porque esa complejidad con que se conforma una colección de referencia como el Tate, todo lo que está detrás, todos los mecanismos implicados, son tan difíciles de sortear que es, digamos, tenemos que como país y como instituciones en el Ecuador aprender un poco de cómo se manejan estos asuntos si queremos que nuestros artistas empiecen a ser visibilizados en contextos más amplios. Con esto de aquí, bienvenido Tobías a Guayaquil y gracias por atender esta invitación que es de parte ahora de EHB, pues justamente para cerrar ese círculo que les comentaba y para que Tobías vea, la acaba de ver por primera vez la exposición ya montada. Así que bienvenido Tobías, gracias por estar acá. Gracias. No, estoy muy agradecido de regresar a Guayaquil y Ecuador en general y ver esta exhibición que realmente como hay obras fantásticas y estamos como pensando de cómo podemos viajar esta exhibición. Tenemos ideas y planes, o vamos a ver cómo podemos seguir juntos trabajando sobre la visibilidad de este grupo de artistas, el contexto de Ecuador internacionalmente en general. Solamente para hablar de Tate y cómo funciona la colección de Tate. La colección de arte de América Latina de Tate tiene 25 años. Comenzó con la inauguración de Tate Modern, que fue en 2000. Estamos celebrando 25 años del edificio. Entonces, son 25 años y ahora hay casi 800 objetos en esta parte de la colección de Tate. Y es interesante como la colección fue formado por 6 curadores, como normalmente, mi puesto en Tate es un puesto que normalmente es para 3 años y después hay una invitación para otro curador y yo estoy quedando como 2 pasos, estoy en mi 4º año y yo acabo de renovar mi contrato por 3 años más, pero eso es una idea interesante porque realmente la colección, o yo puedo ver en la colección un poco los intereses de cada curador y ha dado como una diversidad de puntos de vista que está dentro de la colección. Y eso es interesante. Tú puedes ver como una línea de arte conceptual, una línea más performático, una línea feminista, queer. Estas líneas tienen como referencias hasta el curador que estaba trabajando en estos momentos. Y voy a hablar un poco sobre mis intereses y mis temas que estoy explorando como adentro de mi tiempo de Tate. Pero viendo como el Tate es un museo, su colección es de todo el mundo, es como universal. Estos son temas complicados hoy en día, pero ellos intentan de representar todos los países. Entonces, dentro de América Latina, yo estaba investigando, notando que toda la lista de lugares y faltaba como Bolivia y Ecuador. y para mí fue muy sorprendente como yo comencé a hablar con todos mis colegas de América, todos los curadores, historiadores de arte en Londres y en Nueva York, en todas partes, y en México, y sobre como cuáles son los artistas de Ecuador, de interés, y había una falta de conocimiento impresionante para mí. Y entonces voy y yo tenía como vínculos, gente como recomendando, como Rodolfo y otro, como, y yo llegué para ver el Bienal de Cuenca, fue un poco el pretexto, pero yo fui a Quito, a Cuenca y Guayaquil, yo comencé aquí. Y para mí fue impresionante como la riqueza, ¿no? Y es impresionante como esta falta de conocimiento. Entonces,
con una colección de Tate necesitamos comenzar de algo, con algo. Entonces fue difícil pensar y sabes, tú necesitas obras en el mercado, no puede, tú necesitas obras que están dispuestos para adquisiciones. Entonces, con mucha investigación, mucha discusión, encontramos con esta obra y para nosotros, Tábara fue una manera interesante de comenzar por su experiencia transnacional, su experiencia en España, pero también su relación con esta mezcla entre abstracción y referencias prehispánicas fueron muy de mi interés, viendo como tendencias en la colección de Tate y tendencias hoy en día intelectuales, como intereses en indigenismo, ecología, como viendo el pasado con otros ojos de hoy. Quiero hablar un poco más de eso al final, pero hoy para mí es interesante, yo quiero compartir un poco qué lugar tiene o qué diálogos estoy pensando que podemos tener dentro de la colección de Tate con esta obra en particular y Tábara en general. Y solamente para compartir un poco, perdón, están en inglés porque hago con esta imagen fue difícil, pero esos son los 4 temas que yo estoy explorando, estudiando la colección como está y cómo podemos aumentar la colección en líneas que para mí son relevantes hoy en día. Y como una es como geometrías culturales, y voy a hablar más de eso un poco, hay una en la colección de Tate, y voy a mostrar mucho, como hay una fuerte representación de geometrías abstractas y estas tradiciones dentro de América Latina, pero la idea es como verlos con otros ojos un poco. Pero también otro tema que no voy a discutir es como la Black Atlantic o las afroatlántico en el contexto de América Latina y las conexiones del Caribe. Yo tengo mucho interés en el Caribe porque muchas veces el Caribe está incluido dentro de la América Latina, a veces no, y para mí es importante como hacer estos vínculos como en la colección. Indigenismo, tierra y conocimiento ancestral, voy a hablar mucho de este tema. Y también un tema de historias de género y como lucha o protesta. No voy a discutir esto, pero quiero como en términos de este cuadro y pensando del ancestralismo en general, o mi interés en eso es como cómo cruza como estas tradiciones adentro de América Latina con Torres García realmente, como comenzando con él y la verdad nosotros estamos en el proceso de comprar esta obra después de 25 años. No había un dibujo, había un dibujo, oh no, ok, perdón. Un dibujo pequeño de Torres García en la colección, pero un cuadro importante no había. Y en muchas historias de arte, maneras de leer, como la historia de abstracción geométrica en el continente, Torres García es como el fuente, ¿no? Es el comienzo, como él, y este cuadro en particular es como de 29, cuando él estaba trabajando con Mondrian, en París, pero comenzando de mezclar sus intereses en abstracción y como formas geométricas con referencias prehispánicas, ¿no? Y entonces este cuadro es el comienzo en Europa en este momento de esta investigación que él siguió después. Pienso que tengo mi viejo PowerPoint, pero está bien porque tenemos otro dibujo en la colección que tiene más los símbolos de Torres García más conectado con lo prehispánico. Pero solamente quiero dar el contexto, este tema de como geometrías culturales, pensando de esta tradición a veces de abstracción geométrica en América Latina está visto como
un lenguaje universal o buscando como una conexión internacional, y eso fue verdad en su momento, pero estamos tratando de como reconectar este lenguaje a sus contextos como originales, como leer un artista como Matías Guedes, no solamente en términos de abstracción, pero en términos de sus referencias mexicanos, por ejemplo. Él hizo como estos mensajes, estos monocromos dorados, que hace mucha referencia al monocromos en Italia en esta época, pero también al altares y toda la tradición colonial en México, ¿no? Y una cosa que en mi selección aquí que quieres notar en la colección es los intereses en esta sección de monocromo y reticulares dentro de este grupo de abstracciones aquí. Rubén Valentín es un artista que nosotros acabamos de comprar y él fue él es afro-brasilero, él murió, pero él estaba trabajando al lado de artistas como Oiticica y Alicia Clark en Rio de Janeiro, pero usando símbolos como relacionados con espiritualidad afro-brasilero, como conectado con su herencia como negro de candomblé específicamente. Y es el mismo con Abdias Nacimiento, también una abstracción que tiene estas formas, tiene significaciones como religiosos en términos de tradiciones como vudú y candomblé en este caso. O también otros artistas en la tradición de abstracción geométrica, Sergio de Camargo, esta fragmentación, su uso de madera y como rompiendo la sensación del orden de una reticularia con este como caos de estas formas. Sabes que faltaba mi Fontana aquí, eso es el, ya está, no, perdón, pero no está, eso es otra, está en otra presentación que no tenemos, pero vamos a, Me pareció. sí, vamos a ver. Pero Carmen Herrera, como hay un cuadro muy bello de ella de 50, cuando sus abstracciones tenían referencia local de Cuba en este momento, del tropical, del jungla, de la naturaleza aquí. Oiticica es uno de los artistas como de América Latina muy fuertemente representado en la colección de Tate, y su juego con la reticularia y desestablecer, como la estructura está como moviéndose hasta el espacio real, su progresión, toda su trayectoria es muy buen representado en la colección de Tate. Alicia Clark es otra artista que jugaba con geometrías, pero hasta lo social, hasta el performance con sus máscaras. Perdón, eso fue donde estaba mi Fontana, pero es en otra, eso es el viejo presentador. Podemos hablar de Fontana, pero un poco Arden Quinn es como la generación después de Torres García en Argentina, haciendo estos tipos de juegos con geometrías. Gego de Venezuela, hay una selección de sus juegos con la reticularia, como jugando con la reticularias como moviendo en maneras muy dinámicas. Julio Leparc, otra manera de jugar más usando geometrías para dialogar con juegos de percepción del espejo, luz. Soto, usando estas formas, como usando los efectos de vibración con el ojo en una manera muy dinámica. El op, él fue muy adentro de la tradición de op art. Él estudió en París con Cruces también. Pero la cosa que para mí hoy en día es interesante ver como podemos poner referencias de Venezuela o del contexto de luz o de sol o de paisaje. Mucha gente está leyendo sus obras
como de sus contextos como originales en otra manera hoy en día. Mira Shandal, su manera de jugar con letras o como el sentido, la fragmentación del lenguaje es muy interesante. Hasta los contemporáneos, como Gabriel Orozco está haciendo referencia a estas tradiciones geométricas, pero en una manera más como de hoy o contemporáneo. Fanny Zanin es una artista que tiene 88 años. Ella vive y trabaja en Nueva York desde 70, pero hace estas geometrías que tienen mucho sentido. Ella no habla nada de referencias, pero hay un sentido de una conexión con Mondrian o la espiritualidad de la abstracción geométrica. Es muy fuerte en su obra. Y ella tiene un proceso como muy formal de desarrollar un diálogo usando dibujos o una transformación. Y nosotros seleccionamos esta obra porque es la obra que tiene más como progresión de sus geometrías, como con estos 11 dibujos. Un artista como Vivian Suter, yo estaba interesado en la idea de la expansión de pintura y abstracción hasta el espacio. Y Vivian Suter hace abstracciones basadas o relacionadas con su paisaje en Guatemala, pero haciendo estas instalaciones colgados en espacios en maneras muy dinámicas. Y para mí es interesante pensar de la abstracción, pintura expandida. Y perdón, nuestra Fontana no está ahí, pero vamos a ver. Y la otra tema que toca, o es muy de interés de mi parte, pero y como Tate tiene un compromiso más y más fuerte con artistas indígenas o como conocimiento indígena hoy en día, artistas indígenas trabajando adentro de contextos de arte contemporáneo, pero también este tema como toca relaciones de artistas, sus intereses en tierra como inspiración basado en conocimientos ancestrales, indígenas, cómo cruzan los intereses ecológicas con tradiciones indígenas, feministas, colectivas en el momento de hoy. Pero en este tema es interesante como en la colección, Rufino Tamayo es un fuente de discusión. Yo trabajé muchos años en el Museo Tamayo. Él es una figura muy interesante como en este diálogo entre el indigenismo y lo moderno. Él fue una figura que él hizo mucha referencia a su propia como identidad indígena, pero él estudió en París, después él vivió en Nueva York. Él fue una figura muy interesado en conectar como estas tradiciones como indígenas de México o prehispánicas con un lenguaje abstracto internacional. Y el museo donde yo trabajo, el punto de su museo fue hacer estos vínculos o networks con el extranjero, con el internacional. Él es una figura, pienso que él es interesante estudiar hoy en esta idea, porque él estaba exotizándose como en una manera por el extranjero, hablando de su lado indígena, indio, pero también adentro de México, él fue una figura realmente empujando lenguajes de Europa o abstracciones y influencias de afuera de México en un momento cuando México estaba más y más cerrado en los 60s o 50s y 60s. Otros artistas como que estamos coleccionando como de línea indígena, Chico de Silva fue un artista de Amazonia, de Brasil, que pintó estos cuadros de naturalezas fantásticas en la costa, en Fortaleza, en la costa de Brasil. Y él mucha gente está revisitando sus obras con más interés, con las influencias de mitologías indígenas de su comunidad original.
Ana Mendieta es una referencia interesante dentro de esto, como su interés en referencias taínos de Cuba, su uso del paisaje dentro y uso de su propio cuerpo y rituales como personales. Tiene un diálogo interesante. Y de Andujar es un artista de Brasil, un fotógrafo que vivió con la comunidad del Yanomami en Amazonias, en Brasil. Ella vivió con esta comunidad desde los 70 por periodos como de años y meses y documentando, pero en una manera muy artística, esta comunidad. En esta serie es Sueños, es una serie que ella hizo en 2002, pienso que 2002, tratando de representar las cosmovisiones de esta comunidad, mezclando diapositivas en color, tratando de representar la conexión entre la naturaleza y la cosmovisión de esta comunidad. Como ellos, ellos tienen chamanes que toman como medicinas para tener visiones que rompen las líneas entre realidades, y ella estaba tratando de representar esto en fotografía. Cecilia Vicuña, ella hizo como el año pasado el Turbine Hall, este espacio gigante de Tate con una instalación muy grande, pero su interés en como quipos, que es un referente en algunas de las obras en esta exhibición, tradiciones prehispánicas como en el contexto de Chile, y es muy interesante. Un artista como Pechilla, él hace, él es más joven, usando textiles en Guatemala, poniendo estos textiles en diálogo con abstracción geométrica y tradiciones abstractas como occidentales. Santiago Yajucani es un artista peruano. Él vive en el Amazonas de Perú y hace como estos dibujos que sobre papel amate como natural, con pigmentos naturales, de sus visiones. Él usa ayahuasca también para tener visiones y él hace dibujos de sus visiones con eso. Edgar Calel, un artista conceptual basado en Guatemala. Tate acaba de comprar esta obra que es una serie de ofrendas que como mayas, usando frutas locales con piedras locales, un poco una ofrenda a los ancestros. Y la cosa interesante con su obra es el museo él no vendió esta obra, el museo está cuidando esta obra para 11 años. Y después de 11 años, Tate, como este museo, ellos necesitan renegociar como el cuidado de esta obra adentro de la colección de Tate. Entonces, conceptualmente, él está jugando con la estructura de un museo occidental, cruzando con una leyes o como una temporalidad maya. Un artista, Abel Rodríguez de Colombia, él está documentando, él acaba de morir, pero estos son dibujos de él documentando como tradiciones medicinales de Colombia en su comunidad. Es como una documentación de herencias de conocimiento ancestral. Guadalupe Maravilla es un artista de El Salvador. Él hace como estas estructuras que son estructuras para sanarte. Él tenía cáncer y esos son objetos que son como el desarrollo de estos objetos fue parte de su proceso de curarse de su cáncer con sonido, con objetos, y él hace como estos objetos para hacer como rituales contemporáneos de sanación. Carolina Caicedo de Colombia, eso es una papel tapiz, pero tiene una serie sobre los ríos
en muchas partes de América Latina, pero este río en particular es el río Magdalena en Colombia, y documentando como la construcción de una presa, dam, ¿cómo se dice? Una represa. Represa, y toda la violencia que pasó con el paisaje, con eso, y los efectos de esto sobre las comunidades acerca de este río. Pero es un proyecto de largo plazo y grande sobre este río y las comunidades cerca de este río y el efecto ecológico como que está pasando en este momento. Claudia Alarcón y Silat. Claudia Alarcón es una artista de Salta, en el norte de Argentina, y Silat es su grupo de la colectiva de mujeres tejiendo en esta tradición, que es como basado en una planta casi como un cactus, y haciendo como estos tejidos, pero ella está haciendo referencias a mitos y cosmovisiones de su comunidad en esta parte, y ahora está como presentando sus obras, ella hace sus propias obras y también colectivamente con este grupo como obras de arte. Ella entró el diálogo en el mundo de arte contemporáneo hace como 6 o 7 años, pero acaba de presentar sus obras en el Bienal de Venecia, por ejemplo. Ella estaba entrando en un diálogo interesante como en el contemporáneo. Y Tábara, para mí, cruza estos intereses, como su interés en la abstracción o el superficie, el informalismo, pero también podemos ver como una tradición de Torres García en el sentido de el uso de Torres García en referencias a relieves y símbolos prehispánicos. Es como un modelo para él, tú sabes mejor que yo, pero pensando también, como yo estaba diciendo, como una figura transnacional en su sentido, como su relación con informalismo en España, en Barcelona, como él estaba trabajando en el momento alrededor de como tapias que están en la colección de Tate. Entonces yo estaba pensando como su obra tiene un diálogo con artistas europeos, como estas son las obras de tapias en la colección, pero también como una figura reconocido en su tiempo, ¿no? Como por Marta Traba. Esta obra está dentro de este libro de Marta Traba, y ella estaba reconociendo su importancia en su momento, y también como pensando de estas referencias prehispánicas y la idea de estas como fuentes de conocimiento como del pasado, pero su deseo de actualizar estas tradiciones en su momento. Eso es muy de interés para mí, porque yo veo muchos artistas haciendo hoy en día referencias a tradiciones indígenas, prehispánicas. Hay artistas indígenas más en la escena contemporánea hoy en día que antes, y yo pienso que su obra tiene un diálogo muy interesante, porque yo veo como Tábara como viendo en su momento la potencial de estas historias tan antiguas de renovar o como inspirar el momento, su momento actual. Y eso es como algo interesante que yo veo otra eco de eso hoy en día con otros artistas contemporáneos. También su exposure, su experiencia en el extranjero, como eso fue una exhibición en Washington, que esta obra estaba en esta exhibición. Eso siempre es interesante, que él es una figura que tenía un diálogo con los Estados Unidos, con Europa en su época. Para mí es interesante como su crítica de la generación anterior. Podemos ver como muchos paralelos en México, por ejemplo, como la generación de los 60 en México de la ruptura hicieron
una crítica del realismo social muy similar que los ancestralismos estaban haciendo también. Pero no sé si podemos hablar un poco más del contexto de Tábara y en su propio como trayectoria, cómo cae esta obra dentro de su propio trayectoria. Para mí, una cosa que yo veo aquí, no solamente informalismo, como constructivismo y indigenismo, referencias aquí, pero tú ves como un poco los ecos de surrealismo en términos de como el interés en el inconsciente, pero posiblemente en su caso un inconsciente colectivo ancestral, o no sé cómo decirlo, pero yo veo otros artistas en su época en América Latina, viendo como tradiciones indígenas y prehispánicas con ojos más intuitivas, más como psicológicas, como buscando como lo ritual, lo mágico, conexión con la tierra y con lo no racional. Con eso hay una conexión que va hasta surrealismo y psicoanálisis en esta época, yo veo. Creo que tienes razón al punto de que Tábara fue incluido en algunas exposiciones surrealistas. Ujú, ujú. Y había ese tipo de lecturas. Por acá está Lalo, que inclusive debe de recordar específicamente los años de esas muestras, pero se lo podía inscribir fácilmente en ese tipo de relatos. Yo, que en esta exposición, cuando doy las visitas guiadas, siempre digo que reparen en cómo Tábara, en un periodo de tiempo de alrededor de 15 años, de 15 a 18 años, creó no menos de 10 estilos distintos de precolombinismo, que uno lo puede ver particularmente en la pared larga, donde hay bastante obra de él, y ver no una evolución, porque son cuestiones que iban y venían en diferentes momentos, pero simplemente lenguajes distintos. Había una inventiva efervescente, y me puse a pensar esta mañana en la obra que ha entrado al Tate, esta Presagio, y me puse a buscar obras que tienen relación, porque lo que uno ve aquí es una criatura sobrenatural, que tiene que ver con toda esta evocación que él hace, el mismo nombre presagio, ¿no? Que no, digamos, no es un presagio de algo bueno, tal vez, son obras bastante oscuras, criaturas que habitan como una naturaleza animada. Hay una es prima hermana de esta que está en el Museum of the Americas. Ahí nuevamente se ve la misma criatura, ¿no? Pero la forma va cambiando. O sea, es una suerte de mutante que se adapta, que tiene un cuerpo que se adapta a diferentes circunstancias o se implica en una naturaleza animada. Nuevamente, entiéndanlo como esos dos ojos, como parte de esta cabeza, y extremidades y un cuerpo que se deforma, ¿no? Ahí serían esos dos ojos. No sé si una vez que lo ven ya se lo pueden imaginar, ¿no? Acá cambia y vamos viendo los años, ¿no? Son invocaciones que, caramba, se trabó, que aparecen en diferentes momentos, ¿no? Estábamos en 63, acá nuevamente está esta criatura que, viendo un documental que se hizo para, de hecho, la muestra inaugural de este museo para umbrales, hay una parte que me impresionó mucho cuando Tábara se agacha en el bosque detrás de lo que sería su casa de campo, coge una hoja del piso y dice: yo he hecho obras con estas formas. Y enseguida pensé en esta pieza que está en una colección privada, donde el modelo de la naturaleza está trasladado casi de forma literal, pero está implicado nuevamente esta criatura, ¿no? Ahí. O esta, que creo que tiene que ver con una vista aérea. Me parece que esta obra tiene un título que es algo como Guayaquil desde vista aérea del aire, algo así. Se me va el título, en algún momento lo vi en algún documento,
y estas pueden ser, digamos, las arroceras que uno ve desde el aire acercándose a Guayaquil, y nuevamente está esta criatura como tomándose este espacio o invadiendo esta tierra. Nuevamente, en Duende Chimú, uno también ve el eje, como quien dice, de esta columna del cuerpo de la criatura, y justo en el centro, como una cabeza muy pequeña, ahí están nuevamente esos ojos, y uno puede ver una anatomía que se desdobla, que nuevamente está, si uno ve las costillas de Diosa de Chavín, que está a un lado, uno ve que ese costillar también se presenta en Duende Chimú. O sea, había toda esta atracción por estos seres fantásticos de otro mundo en circunstancias y en contextos de duendes, brujos, espíritus, animismo, lo chamánico, o sea, una naturaleza animada, etc. Y aparecen en varias, ¿no? Esa creo que es la genealogía de la pieza que ha entrado un poco al Tate. Inclusive desde obras tan tempranas como de 1958, si ustedes detectan ese rombo, la punta superior, ahí hay una pequeña cabecita, como con orejitas y dos ojos también. O sea, estas criaturas a veces están medias veladas y uno se las puede perder, pero dentro de lo que parece una obra abstracta hay esta invocación a un espíritu, a un duende, etc. Los brujos, ¿no? Entonces había, creo que, una propensión hacia lo oculto. En algún momento le dije a Lalo que quería revisar la biblioteca del maestro, pero no me ha invitado. Así que aquí públicamente lo emplazo a que me invite, porque entiendo yo que hay mucha literatura de este tipo y ahí debe de surgir vínculos muy interesantes con la inclinación que él tenía por estos temas, ¿no? Los brujos, nuevamente, estas criaturas, hasta cosas que son verdaderamente oscuras, total. O sea, este cuadro no está aquí en la exposición. Mañana voy a mostrar a Tobías junto con otro, se llama Hechicero, y es un cuadro para mí de una oscuridad bárbara. O sea, aquí hay un tema del oculto tremendo detrás de esto. Entre los estilos de precolombianismo, ¿no? Bueno, pero esto ya era algo más anecdótico. En fin, otra de las obras maravillosas que no están en la exposición, que eventualmente se van a recoger en una publicación que vamos a editar alrededor de esto. Yo igual quiero aprovechar, Tobías, para que nos cuentes de esos mecanismos, de cómo una obra entra. Yo quiero entender si tú como curador sugieres a este comité de adquisiciones, cómo ese comité de adquisiciones sigue o no las recomendaciones de un curador. O sea, ¿cómo suceden estas cosas? Porque no es que lo quiero problematizar, pero es evidente que hay nacionalidades y hay mucho chauvinismo también implicado en esas elecciones. Según de dónde es la procedencia de los miembros de un comité, puede que se inclinen las balanzas de, ok, qué artistas de qué nacionalidad nos vamos a inclinar porque entren a formar parte de la colección. Y en ese sentido, si uno como país no tiene algo de muñequeo, algo de peso específico dentro de eso, tiene todo en contra para poder participar, digamos, de estas lógicas en el arte internacional. Entonces, cuéntanos un poquito cómo funciona el Tate en ese sentido. Una cosa que es muy, muy interesante para mí, es muy lindo y fuerte, como en el grupo de coleccionistas que dan dinero para las compras, hay mucha Solidaridad. solidaridad como latinos, ¿no? Y entienden que, porque ellos están luchando para una región adentro, en competición con África y medio. No, hay otros grupos de coleccionistas en Tate. Entonces, como son muy sofisticados en el sentido de, sí, todos están luchando para su propio contexto, pero también saben que están tratando de representar en una manera sofisticada como toda la región de largo plazo y entonces están abiertos y mi trabajo es hacer mi
mi argumento de qué falta en la colección, qué son los temas de interés hoy en día y cómo podemos como lograr de aumentar la colección. Es el argumento, eso es mi labor. Pero sí, es un proceso muy largo. I mean, en mi grupo de la comité de adquisiciones, tenemos un seminario cada año y en el seminario estoy presentando mis investigaciones del año o de años a veces y un poco como es una manera de compartir información y tendencias que yo veo o obras que son de interés, pero también es un poco de probando los intereses, bueno, probando mis propios argumentos, pero también probando los intereses del grupo y si están de acuerdo con estas adquisiciones. Y 6 meses después tenemos una junta de adquisiciones que la lista de artistas que estoy presentando es mucho más pequeño y estoy haciendo mi argumento. Pero estoy investigando like, muchos artistas y buscando el momento y las configuraciones que funcionan en el momento, ¿no? ¿Cuáles son los temas de relevancia? También como las políticas nacionales, si hicimos muchos, si un año hay muchos brasileños, es importante como pensar de, otros, like, argentinos un año, ¿qué falta para buscar esta balanza? Y esos son esos 4 temas son que estoy ¿Esos 4 temas son desarrollados por ti o venían sin? No, esos son mis propios, mis temas y son muy amplios, ¿no? Esos son temas, pero es una manera como de usar son marcos para mi investigación y son marcos que basados en las obras que ya están en la colección, como como hay mucha abstracción geométrica, hay falta una representación fuerte de artistas de afrodescendientes en la colección. Indigenismo es algo nuevo, pero por ejemplo, historias de género y lucha, es una línea muy fuerte en la colección ya, entonces es para seguir esta línea y aumentar la colección para profundizar estas líneas. Entonces, y estos son temas amplios, pero son una manera de buscar o ver, como dirigido en una manera. Es para mí, pero es para el grupo también entender que no es tan subjetivos como estamos buscando de seguir algunas líneas de coleccionismo en mis tiempos con el museo. Yo puedo entender perfectamente cómo la pieza de Tábara se inscribe dentro de geometrías culturales, indigenismo, es decir, atraviesa varios de estos ejes y me parece fascinante también cómo rompe el tema moderno contemporáneo en el sentido de que funcionan a través de estos ejes y yo veía las obras que presentaste de, por ejemplo, Claudia Andújar. Sí. Me puedo imaginar Presagio perfectamente en diálogo con las obras de ella, ¿no? O sea, ¿cómo manejan en las adquisiciones? Dicen, ok, necesitamos llenar vacíos históricos o enfoquémonos más en arte contemporáneo. ¿Cómo lo manejan? Yo siempre estamos hablando desde hoy, ¿no? Y para mí es como, justamente que estás diciendo, para mí, yo recuerdo cuando yo estaba aplicando para mi puesto en Tate, había un ejercicio, ¿qué obras quieres presentar? O como un ejercicio. Y yo presenté Carlos Mérida, por ejemplo, y como justamente en esta idea de cómo podemos leer modernismo desde América Latina en otra manera. Como Torres García es una fuente de hacerlo, pero ¿cómo podemos como girar los juegos de influencia y pensar de como
no es la influencia de Europa sobre América Latina, pero tradiciones indígenas, prehispánicas, la influencia de sobre el modernismo, ¿no? Y para mí eso tiene como un diálogo con intereses de artistas contemporáneos hoy en día, o artistas indígenas, artistas haciendo, como en mi propio contexto de México, es interesante, hace 10 años, 15 años, artistas jóvenes no estaban tocando temas prehispánicas, indigenistas. El indigenismo en México es muy complicado, pero tocando temas prehispánicas no había ningún interés porque fue tan conectado con el legado de un nacionalismo politizada como muy cerrada en México. Hoy en día, con ojos distintos, hay generaciones tocando estos temas. Hay interés, porque hay un distanciamiento suficiente para verlos sin el peso del el uso de estas tradiciones dentro de como programas políticos en México. Y estamos viendo como, entonces como siempre yo como curador, mi interés es cómo podemos usar la colección o armar una colección que tiene relevancia para la cultura de hoy, no solamente para la historia de arte, pero ¿cuáles son los temas que artistas intelectuales están tocando hoy? Y eso es mi pregunta un poco para ti, es cómo podemos ver ancestralismo. Yo veo muy, muy conectado con el mundo contemporáneo, como los cruces con como intereses ecológicas, indígenas, cosmovisiones que no occidentales. Yo tengo mis propias ideas de por qué estos son de interés hoy. A mí yo pienso que posiblemente, como estoy diciendo, un eco de los 60s, hoy en día, en un momento de mucha duda del futuro, mucho miedo del progreso, o mucha crítica de la idea de progreso, como un ojo por el pasado, el ojo hasta tradiciones más colectivas, matriarcales en muchos casos, como son fuentes de inspiración, o hay generaciones hoy en día que están buscando modelos para el futuro en el pasado, porque y que no son sistemas, son evocan sistemas como no capitalistas. Hay muchas referencias que yo pienso que hay muchos intereses hoy en día con estos temas de ancestralismo, prehispánicas, indígenas. Yo veo al fondo de eso una búsqueda de modelos para el futuro, modelos distintos que los modelos que hemos recibido del oeste, como de Europa y capitalismo y todo eso. Yo creo que esta corriente ancestralista se debería de conocer como un antecedente que no se puede evitar para efecto de lo que está haciendo el arte contemporáneo de los últimos 10, 15 años. No hay una sola bienal de los últimos 10 años que no haya enfatizado las filiaciones étnicas y obras que enfatizan justamente una procedencia cultural específica como parte de su discurso. Y si uno se va a buscar antecedentes, uno puede llegar a este movimiento y decir, esto es un antecedente claro de donde artistas acaban ensayando algo en esa línea. El hecho de que hay artistas contemporáneos que cierran, digamos, la exposición era justamente para poner en discurso esa proyección de un interés que nunca dejó de existir acá en el Ecuador, jamás dejó de existir. Son artistas que no están trabajando a partir de los artistas modernos, pero simplemente tienen ese discurso inscrito en el trabajo que hacen. En efecto, esto también tiene que ver con derivas políticas en el mundo entero. ¿A qué se le va dando voz, ¿no? Y qué se va privilegiando? Tiene la contraparte eso, el lado negativo es que
mucho artista de repente decide que va a trabajar ese tema porque, al igual que ciertos feminismos y tal, es a lo que se le está dando atención a nivel curatorial y a nivel de lo que las instituciones de referencia quieren reseñar, quieren poner como algo necesario de poner en el tapete. Hay muchos artistas cuya obra no tenía relación con esos temas, eventualmente empiezan a conectar con ese tipo de discurso. Muchas gracias, Tobías, y gracias por acompañarnos. Sí, vamos a ti. Interactivity. Gracias.